Shalom, shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Y antes de comenzar con esta lección, vamos a darle toda la honra, la gloria y el poder, la alabanza y el dominio a nuestro Dios, Yahweh, Bahasham Yahaboshai, Bahasham Rakakwatash. También hay que darle doble honores a nuestros apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu e inspiración para instruirnos bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yabasab de la iglesia de la Gran Piedra de Molino aquí en México. Y últimamente el espíritu ha estado circulando en el tema de recordarles a ustedes llamados hoy negros, latinos, indígenas que conformamos la nación de Israel. Recordarles que tenemos un pacto, una alianza con el Dios de la Biblia, que es Yahweh Shinahaboshai. Porque cuando Él nos sacó de la tierra de esclavitud en Egipto, más de 400 años de intensa opresión, Él mandó a su siervo Moisés para ser un intermediario cuando Él bajó del monte Sinaí y recibió las diferentes leyes, estatutos y mandamientos que le iba a leer, les iba a hacer saber a los hijos de Israel para crear esta alianza entre Dios y pueblo, pueblo y Dios. Y básicamente viene con diferentes cláusulas que hasta el día de hoy tienen efecto en nuestra gente. Y el libro de Deuteronomio 28 básicamente es un capítulo donde puedes mirar cuáles son las consecuencias por el cumplimiento o el incumplimiento de esta alianza. Pero hoy en día, reconociendo la historia, cómo es que pecamos contra el Señor y nos desviamos, olvidamos la alianza, y una de las maldiciones por no cumplir justamente el pacto y los mandamientos era que íbamos a perder nuestra herencia, íbamos a perder la memoria de quienes somos. Entonces, ¿cómo es que esa memoria perdida se refleja hoy en día en nuestra gente? Es que andan adorando a ídolos, a dioses ajenos, como lo es Jesús, Cristo, Yeshua, Yahweh, que te enseñan lo contrario de lo que realmente está escrito en la Biblia. Porque estas religiones cristianas, católicas, adventistas, bautistas, etcétera, etcétera, te enseñan que los mandamientos ya fueron nulos por el sacrificio del Señor. Y la escritura nos dice que el pacto, la alianza, es algo eterno, algo que jamás de los jamases se iba a acabar. Y de hecho, si el pacto fuera nulo por el sacrificio del Señor, entonces dejaríamos de ser el pueblo del Señor. No tiene ningún sentido. Y como pueblo, nosotros no queremos perder ese pacto, esa alianza. No queremos perder esa cercanía con el único Dios vivo. Entonces, ¿de qué me estás hablando cuando tú enseñas que, como dicen los cristianos, el acta de los decretos, los mandamientos, fue nula? Ahora tú eres libre de la consecuencia de la ley. Y si tú fueras alguien que realmente tiene el espíritu para entender las escrituras, aunque entendemos que el peso de la ley es una carga pesada porque el Señor exige perfección. La escritura dice que si tú rompes un mandamiento, si tú incumples uno, se te es contado como si quebraras la entera ley. Y con estos cuerpos, con estas mentes en las que tenemos que combatir demonios, la carne, Satanás, nos es imposible guardar la ley. Pero el Señor tenía un plan de mandar a su Hijo
para equilibrar y balancear la situación con la nación de Israel bajo este pacto severo y exigente para todo aquel que crea en Yahweh Shai, sea como un abogado que interceda por nosotros y podamos obtener gracia y misericordia delante del Padre, que es el juez que juzga a su pueblo, ustedes llamados morenos, latinos, indígenas, bajo la lupa de la ley. ¿Ok? Entonces, por eso Yahweh Shai dijo lo siguiente, Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, básicamente la alianza que el Señor hizo por medio de Moisés cuando nos sacó de la tierra de esclavitud en Egipto. El Señor no vino para abolir, no vino para quitar esa alianza, porque entonces dejaríamos de ser pueblo. O los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Y dónde está la mayoría de los escritos de los profetas? En el Antiguo Testamento, lo que hoy en día mucha de nuestra gente piensa que el Antiguo Testamento ya fue, el Antiguo Testamento ya no importa, ahora es el Nuevo Testamento. Y tienen la errónea visión de que el Antiguo Testamento ya fue todo cumplido y que no hay cosas en el Antiguo Testamento que avalan o enseñan cosas del nuevo pacto. Por ejemplo, el libro de Miqueas 4 habla cuando la nación de Israel va a estar gobernando sobre las naciones, es decir, cuando el Señor establezca la renovación del segundo pacto, nuevos cuerpos, los mandamientos establecidos en nuestra mente. Miqueas 4 está hablando de el segundo pacto en funcionamiento. Entonces, no puedes abolir los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y no puedes quitar la ley de Moisés, porque eso es lo que nos convierte en pueblo de Yahweh. Y Yahweh Shai, a él se le fue dado el nombre del Salvador, porque él iba a redimir de los pecados y de ese yugo de la ley que existe sobre nuestra gente, por no poder guardar a la perfección los mandamientos. Y quizás esto tiene un poquito de, si no tienes el entendimiento, a los ojos de nuestra gente tiene incongruencia, pero no la existe. Pero nuestra gente piensa cosas como, ¿y por qué el Señor no simplemente nos hizo perfectos desde el principio, si Él tiene el poder para hacerlo? ¿Por qué nos hizo pasar por el pecado si a Él no le gusta el pecado? Pues el Señor nos hizo pasar por el fuego y la consecuencia del pecado para tener conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Adán, los adamitas, comieron del fruto, que básicamente representa las filosofías. Básicamente es cuando el pecado entró, porque Adán y los adamitas vivían en perfección. Pero cuando comieron del fruto de las filosofías, del árbol del bien y del mal, fue cuando conocieron también lo que es malo. Pero todo esto tenía un propósito. Incluso esta situación de necesitar un rescate, esta situación de necesitar ayuda, porque no podemos con la ley, glorifica al Hijo, porque lo vuelve necesario, porque lo vuelve un salvador a los que no podemos con el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Y quizás si eres un hermano nuevo, no puedes completamente entender esto, pero tranquilo, el Espíritu, cuando empieza a abrir tus ojos y a regresarte tu memoria, vas a poder mirar
cuál es el perfecto plan de Yahweh Ba'ash Nahaboshai. Y el Señor ha establecido a maestros y profetas, apóstoles, para poder explicarles estas cosas a ustedes, man. Así como el Espíritu nos ha dado a los hermanos que somos maestros y profetas el entendimiento de todas estas cosas para hacérselas saber a ustedes y recordarles que, hey, el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros debajo de la ley del pacto eterno que Él hizo con nosotros. Y antes de traer más escrituras, hay una frase que he escuchado del hermano Nazayar también que dice que la ignorancia no te exime del cumplimiento de la ley. Es decir, la ignorancia no te excusa de no guardar la ley. Y también en una película de Batman, no sé cuál era, no soy muy fan, la verdad, pero hay una frase que dicen esto de esta manera: la ignorancia no te vuelve inocente. Y esa es la situación con la mayoría de la nación de Israel. Nuestra gente ni siquiera tiene la conciencia, tiene el conocimiento de que son los israelitas, sino que se andan llamando latinos, negros, afroamericanos, mexicano, peruano, boliviano, puertorriqueño, etcétera, etcétera. Y tú no eres nada de eso. Tú estás viviendo en una ignorancia, pero esa ignorancia o ese engaño que existe en tu vida no excusa o no quita la realidad de que tú eres un hijo de Israel y estás debajo de un pacto y vas a ser juzgado por eso. ¿Ok? Entonces el Señor ha mandado a sus siervos los profetas para recordarles estas cosas. Ahora, la Escritura dice que es un pueblo rebelde y que no van a escuchar. Pero por eso el Señor manda a sus siervos los profetas, para que nadie diga por qué el Señor no nos avisó de que nos arrepintamos de esto. Y de hecho tengo esto aquí en Ezequiel capítulo 2, versículo 4, que dice: te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco. Y esto era el mandato que el Señor le dio a Ezequiel, de pararse en sus dos pies, es decir, de hacer este trabajo. Y el Señor no solamente tiene a Ezequiel o a los profetas de los libros como Isaías, Jeremías, Nahum, Abdías. El Señor tiene 144,000 profetas que constantemente, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, Dios mediante, soy parte de ese número, hemos estado profetizando y advirtiéndoles a ustedes, vida tras vida, siempre hemos profetizado y advertido a ustedes que se arrepientan, pero tienen la misma actitud de cuando el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, obstinados y tercos. Dice: te estoy enviando un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor y Dios Yahweh Ba'ash Nahaboshai. Tal vez te escuchen y tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Y es lo que podemos mirar hoy en día con nuestra gente. La mayoría no nos escucha, o la mayoría quizás pasa, nos escucha, pero son palabras vacías para ellos. Primero, porque no se reconocen ellos mismos como el pueblo de Dios. Otro, porque están entregados a diferentes doctrinas engañosas. Otros porque simplemente el Señor los ha hecho completamente sordos. No tienen ni una pizca de interés de escuchar las palabras de la Biblia, que es el camino, que es esa brecha angosta en la que pocos pueden entrar para poder encontrar el camino a la misericordia del juicio de la ley cuando el Señor establezca juicio. Hay algo que se conoce como el día del Señor o el día del juicio. Y cuando tú vas a juicio delante de una corte, porque existe una corte celestial donde Yahweh es juez y Yahweh Shai es abogado, ¿cómo es que el Señor va a juzgar
siendo un juez, mediante la ley. Si el Señor hizo un pacto con nosotros, con leyes que cumplir, así es como Él va a juzgar en el día del juicio. Todo tiene absoluto sentido. ¿Pero qué? Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos van a saber que han tenido un profeta entre ellos. Va a llegar el tiempo, va a llegar el día donde nuestra gente va a reconocer que el Señor sí estuvo advirtiéndoles, que el Señor sí estuvo mandando siervos para traerte el camino. Pero ustedes decidieron ignorarlo, ¿ok? Y tengo esta escritura en Apocalipsis 11:1 que dice: y se me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que están en él, y a los que adoran en él. Y básicamente esta caña de medir sirve para medir al pueblo de Dios. Cuando tú mides algo, tú quieres ver qué tanto se está acercando a la completa medida. O pues mira, de estos, no sé, 10 centímetros, solamente llegó hasta los 5 centímetros. Pero de este lado, estos tienen 9 centímetros de los 10 centímetros. O de esto, tienen los 10 centímetros de los 10 centímetros. Estos están completos entre el templo de Dios, entre el altar. Y básicamente eso es lo que el Señor va a hacer. Él va a medirnos. Y nosotros, hermanos y hermanas que creemos en el Señor, tenemos el recubrimiento, tenemos la misericordia de la sangre de nuestro Señor Yahawashi rociada en nosotros, para que cuando el Señor nos mida según nuestros hechos, la Escritura dice que Él va a pagar a cada quien según sus hechos, nos va a encontrar completos, porque la sangre de Yahawashi nos ha purificado y limpiado del pecado. Pero no es tan sencillo como los cristianos piensan, que el Señor murió en la cruz, entonces yo ya no voy a sufrir ningún tipo de aflicción, ni necesito ningún tipo de purificación, porque pues el Señor ya derramó su sangre. No, man. Yahawashi dijo que íbamos a ser pasados por un horno de aflicción para purificación y perfección. Entonces, el sacrificio del Señor en la cruz fue el pago, fue lo necesario para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero eso no quiere decir que no tengamos que pagar por nuestros hechos malos. Por eso es que sufrimos en esta verdad. Eso de que, acepta al Señor en tu corazón, a Jesús, y ya no vas a sufrir, para de sufrir, es una completa mentira y es algo completamente opuesto a lo que está escrito, de ser purificado por el horno de la aflicción, de beber una copa amarga, de ser bautizados en fuego por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, ignorantia iuris non excusat, y disculpen por mi latín, que quiere decir la ignorancia del derecho no excusa. O dice, la ignorancia del derecho no excusa a nadie. Dice, es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o la ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción jurídica de que, habiendo sido promulgada, han de saberlo todos. Ahora, tú puedes decir, pero es que yo no sabía,
que yo era un israelita. Yo no tenía el conocimiento de la ley de Dios, porque yo no nací en el tiempo de Egipto. ¿Ok? Pero lo que no entienden es que reencarnación es algo bíblico. Tú estabas en la tierra de Egipto. Tú serviste en esclavitud en la tierra de Egipto. Tú has escuchado del pacto del pueblo de Israel con Yahweh Ba'ashim Yahushai en muchas vidas anteriores. Pero el Señor te ha puesto un espíritu terco. ¿Ok? La Escritura dice que el Señor iba a cerrar los ojos y los oídos para que no te arrepientas y te salves. Y eso es algo, eso es parte de las cosas que dan miedo acerca del Señor. Que realmente Él quiere destruir, Él quiere castigar. Él no te dio el espíritu para humillarte y temerle y arrepentirte, sino que Él te endureció el corazón. Yahweh dijo, para que se cumpla la profecía, la escritura de que el Señor te ha endurecido para que no te arrepientas y te salves. Yahweh, él mismo, que fue un sacrificio por la entera nación de Israel, Él mismo sabía que el Padre no va a darles el espíritu de arrepentimiento a todos, sino que Él va a destruir a muchos israelitas que nunca estuvieron en una frecuencia con Él. Y eso da temor, man. Ahora, si tú no sabías que eres un israelita, no sabías del conocimiento de la ley, el Señor ha mandado profetas, como leímos en Ezequiel, que por más de 30, 40 años, empezando con nuestros apóstoles y sus ancianos, hemos estado anunciándoles, ustedes llamados negros, latinos, indígenas, que se arrepientan. No hay pretexto, no hay, oh, pues yo era ignorante, perdóname. No, man. La puerta de misericordia se está cerrando. Esto es Éxodo 19:1. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob y anúnciala a los descendientes de Israel. Entonces, aquí es claramente para quién es este pacto e instrucción que vamos a leer a continuación. A la familia y los descendientes de Israel. No a los moabitas, no a los amonitas, no a los edomitas, no a los ismaelitas. A la familia de Jacob. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios y saben cómo les llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Y cada uno de nosotros vimos lo que el Señor hizo con Egipto. Otra vez, regresando a como dijo este vato, no recuerdo su nombre, pero este vato dijo de que hay un banco genético en ti. En tu banco genético, en tu interior, aunque no esté activado, en tu interior como un israelita, tú viste lo que el Señor hizo por nosotros en Egipto. Aunque tú lo ignores, aunque tú lo tengas en lo más profundo de tu llamado subconsciente, tú sabes lo que el Señor hizo en Egipto. Dice, ustedes saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas del águila, y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y básicamente aquí el Señor está hablando de una separación, de que, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser mi tesoro especial entre todas las demás naciones. Básicamente aquí hay una separación a lo que en el hebreo es kodash, que significa santo. Les voy a hacer un pueblo santo, un pueblo separado, eso es lo que significa ser santo, de las demás naciones. No vamos a ser iguales,
no vamos a estar en la misma posición, vamos a ser especial tesoro para el Señor. ¿Ok? Y dice, y ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje, mi nación separada, santa. Ese es el mensaje que les debe de transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó al monte, llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado, básicamente el pacto. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces Moisés llevó la respuesta del pueblo. ¿Ves? Entonces, la entera nación de Israel, todos estamos debajo de este pacto. Todos a una dijimos, Can, así vamos a hacer, Señor. Vamos a guardar tu pacto que es eterno. No se puede anular, no se puede acabar. Y si Yahawashi no fuera escogido para hacer un sacrificio de redención y de reconciliación, como pueblo hubiéramos sido malditos para siempre. Porque ninguno ha sido capaz de poder guardar la ley desde que hicimos el pacto. Desde que éramos los adamitas y entró el pecado, ninguno hemos podido guardar la ley. Seríamos esclavos por eternidad. Pero gracias a Yahawashi, siendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo de Israel, no del mundo de todas las naciones, sino del mundo de Israel, hemos podido reconciliarnos. Y va a venir el tiempo que cuando Yahawashi regrese, Él va a traer el segundo pacto. Él va a traer el establecimiento de las leyes y mandamientos en nosotros para que ahora seamos benditos por eternidad. Pero nunca, como está escrito, primero tendría que apagarse el sol, las estrellas, la luna, para que el pueblo de Israel sea cortado de esta alianza. La alianza es un pacto eterno, para siempre. Tienen que entenderlo. Y ese pacto, otra vez, está bajo la ley. Si la ley fuera mala, si la ley fuera algo que no conviene a nuestra gente, el Señor no haría el segundo pacto. Anularía la ley. Pero no, por el contrario, ahora el Señor nos va a obligar de manera automática, sin pensarlo, para guardar la ley, porque la ley es perfecta. La ley es la mente del Señor para sus hijos, la instrucción perfecta de un padre que quiere que sus hijos estén en perfecta armonía con Él. Algo de quien, como un padre, pues se pueda sentir orgulloso de su hijo. Que diga, hey, como está escrito, sean perfectos como su Padre es perfecto en los cielos. Y esa perfección va a venir cuando Yahawashi regrese. ¿Ok? Entonces, aquí estamos recordando el pacto que hicimos. Y dice aquí, Romanos capítulo 2 y versículo 12, porque estos cristianitos piensan que nosotros hablamos de la ley. No, nosotros hablamos de la ley y de la fe. Hablamos de la alianza porque eso es nuestra herencia. La alianza, el pacto es nuestra herencia. Así es como nos podemos llamar el pueblo de Dios. El pacto, la alianza, las leyes y mandamientos, los estatutos, la ley es perfecta. Luego estos cristianos dicen que no, la ley no, pura ley, pero luego leen salmos y proverbios donde dice que el justo se deleita, se goza en la ley de Dios que es perfecta. Son hipócritas, man. Entonces, sabemos que no podemos guardarla, pero tenemos Yahawashi.
Romanos 2 y 12, los gentiles, que básicamente los gentiles son israelitas que andaban viviendo por diferentes regiones del mundo en el tiempo antiguo, entre los griegos, entre los romanos, entre los de Asia, como Cornelio, como el padre de Timoteo, como las diferentes iglesias, como el etíope, israelitas que no vivían entre la gente que se quedó viviendo en la tierra de Israel. Muchos se olvidaron de que eran israelitas, pero que se olvidaran, como estamos hablando hoy en día, ahorita, que se olvidaran de que eran israelitas, no te exime, no justifica que no seas juzgado por la ley. Y en esta última esclavitud, en estos últimos 500 años, todos nosotros, antes de que venga Elías, en el año 1969, despertado por el Espíritu, todos nosotros, tribus del norte y tribus del sur de Israel, negros, latinos, indígenas, todos éramos gentiles. Absolutamente todos nos olvidamos del pacto, perdimos la herencia, Jeremías 17:4. Todos éramos gentiles. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Y el libro de Pedro nos dice que pecar es la transgresión de la ley. ¿La ley con qué vino? Con el pacto. ¿El pacto con quién fue? Con los descendientes de Jacob. No está hablando de las demás naciones. La escritura leímos claramente que el pacto fue con los descendientes de Jacob. Pero los israelitas fueron dispersos por el mundo. Se les llamó gentiles, que somos extranjeros. Ahora, hay extranjeros naturales que no son parte del pacto, pero a nosotros también nos llamaron gentiles porque éramos contados por paganos. Pero cuando hablas de pecar, solamente la nación de Israel puede pecar porque es la transgresión del pacto, de la alianza. Ahora, lo que hacen las demás naciones son hechos malditos, pero técnicamente no podría contarse como pecado, pero sí como un hecho maldito que va a ser juzgado. Pero regresando en este marco de la ley de la que estamos hablando, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, de no cumplir los mandamientos, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y eso puede aplicar hoy en día, aunque crecimos sin la educación en Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, aunque no fuimos educados por nuestros padres con el conocimiento de Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, todas las maldiciones de la ley cayeron sobre nuestra cabeza. Por eso es que sufrimos las cosas que sufrimos cuando no conocíamos de esta verdad, y aún sufrimos las cosas que sufrimos aún conociendo la verdad, porque estamos debajo de la ley. Y dice, y los judíos que sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley que no la obedecen. Y especialmente cuando habla aquí de los judíos y de los gentiles, está hablando del tiempo antiguo. Porque en el tiempo antiguo, en los tiempos de Yahweh Shai, reconocían que eran los hijos de Israel, los hijos de Abraham. En ese tiempo, las tribus del sur en su mayoría reconocían que eran los hijos de Abraham. Pero en este tiempo, esta escritura no aplicaría como antes. Pero ahora que nosotros conocemos los mandamientos, ahora que nosotros conocemos de Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, podríamos ser contados como esos judíos, la casa de David, que sí conoce el pacto, y los gentiles podrían ser nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, que no conocen el pacto, no reconocen a Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, pero todos, absolutamente todos, estamos dentro del marco de la ley, estamos dentro de la alianza, ¿ok? Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos delante de sus ojos. Por eso nosotros enseñamos guardar los mandamientos a lo mejor de tu capacidad. Porque nadie es perfecto. Pero eso no quiere decir que no lo intentemos. Porque tenemos que tener hechos justos, hechos de fe. Hechos que demuestren que somos arrepentidos. Dice, pues aún los gentiles
los ignorantes de Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, los ignorantes de la alianza, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, los que no saben, los que no han escuchado nunca de esta verdad, muestran que conocen esta ley cuando por instinto la obedecen aunque no la hayan oído. ¿Y cómo es que nuestra gente hoy en día obedece la ley o son cercanos a ella sin nunca haber visto un video, si nunca han encontrado a un profeta en las calles? Cuando en su conciencia existe esto que estoy haciendo está mal. Por ejemplo, un hombre que no conoce de Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, hay hombres que saben en su interior que dicen, hey, tú no puedes agarrar a la mujer de tu hombre, eso está mal. Mucha de nuestra gente sabe que asesinar a un hombre, a tu hermano, a tu vecino, a otro hombre israelita, está mal. Y es que Israel tiene la conciencia, pero la mayoría la ignora. Esa vocecita, ese sentimiento en ti de que esto que estoy haciendo está mal, lo ignoran porque piensan que no hay consecuencia. Y eso ya es contado como pecado. De que tú sabías, algo había en ti, en tu mente, que sabías que lo que estás haciendo está mal, pero lo estás haciendo. ¿Ok? Y dice, y ellos demuestran, Selagia, me aceleré un poco. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, que es su mente, porque con su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Porque Jacob, el llamado negro latino indígena, tiene hechos buenos y tiene hechos malos. Tú sabes, man, antes de conocer esta verdad, yo sabía que estaba haciendo bueno o yo sabía que estaba haciendo malo. Porque tenía una conciencia. Y dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai juzgará por medio de Yahweh Shai la vida secreta de cada uno. Entonces, básicamente, aquí se nos está diciendo que va a venir el día donde tú sepas a conciencia plena, conociendo de Yahweh Ba'ash y Yahweh Shai, o seas ignorante, pero en tu inconsciente sabes que lo que estás haciendo está mal, va a venir el día donde el Señor te va a juzgar por eso. Lo sepas o no lo sepas. Seas consciente o seas inconsciente, sepas un poquito o sepas mucho, el Señor va a juzgar por medio de Yahweh Shai. Porque Él es el que va a dar el pago a cada quien según lo que hace. Y nosotros que creemos en Yahweh Shai, nosotros que lo servimos, nosotros que testificamos de Él, nosotros que hemos entregado nuestra vida por Él y sacrificamos nuestros deseos por ser su seguidor, Él va a decir, ok, tú eres mi seguidor, pásale. Pero tú que sabes que estabas haciendo mal, me encuello para ti. Porque la escritura, voy a parafrasearla, dice que nuestro sumo sacerdote, él fue enviado como un hombre y él conoce lo que es batallar la carne. Él conoce nuestro estado, porque Yahweh Shai, él fue tentado también. Yahweh Shai, él fue rey Salomón y él completamente se desvió del Señor, siendo el hombre más sabio, el cual ninguno de los hombres en la tierra ha llegado a ese nivel, pero aún así, siendo Salomón perfecto en sabiduría, él pecó. Entonces, Yahweh Shai, él sabe que nuestra condición es la de me necesitan. Yahweh Shai, él dice, me necesitan, man. Entonces, él tiene misericordia por nosotros. Pero si tú eres alguien que ignora su sacrificio, que ignora sus palabras, que ignora a sus enviados que él mismo despertó por su espíritu, entonces él también te va a juzgar, man. ¿Ok? Ahora,
Um, Esto es Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, porque la ley te lleva a caminos que le agradan al Señor. La ley eleva tu espíritu. La ley transforma tu mente, tu espíritu. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y todo cristiano, todo católico que está en contra de la ley es porque no tienen la capacidad para mirar que la ley es buena. ¿Por qué? Porque sus hechos son malditos. Y justifican el sacrificio de nuestro Señor para decir que entonces ellos pueden hacer lo que quieran porque el Señor Jesús ya abolió la ley. Completamente no entendiendo. La única ley que fue abolida, que ya no es necesaria, fue la ley del sacrificio, porque Yahawashi fue el último y necesario sacrificio para el perdón de pecados por el derramamiento de sangre. Eso fue la única ley que fue abolida, y podríamos decir que la ley del sacerdocio, donde los levitas eran los escogidos para llevar el sacerdocio, ahora el sacerdocio, el sacerdocio es por la orden de Melquisedec, que es Yahawashi. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes bajo su orden, ya no los levitas. Esas son las únicas leyes que podríamos decir que ya no son como eran. Pero todas las demás, todos los mandamientos van a ser esa regla para medir qué altura tienes tú conforme a la medida perfecta que el Señor requiere. Y la verdad es que ninguno de nosotros que creemos en el Señor y hacemos lo mejor de nuestra capacidad, ninguno de nosotros vamos a ser encontrados ni llegando al cumplimiento del 99% de la ley. Nos falta todo, básicamente, para cumplir la ley. Pero lo que nos va a ser puestos en una posición de que, hey, tú pásale, no pasa nada, man. Tú pásale, es el sacrificio y la fe que nosotros tenemos en el Señor. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí era Pablo siendo sincero y reconociendo que somos pecadores, que aunque queremos ser perfectos, estas mentes que tenemos se distraen, se ponen débiles, tenemos deseos, vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, porque ¿cuántas veces uno quiere hacer algo en el espíritu? Está motivado, trae la fuerza, trae todas las ganas, pero esta carne se pone floja, se enferma, se distrae, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y poco por poquito quizás se va apagando ese fuego que tenías. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque el pecado es culpa de esta carne, este cuerpo es el que le gusta el pecado. Porque en tu mente, si tú, como dice Pablo aquí, el pecado es el que lo hace, no yo. Es porque tú te arrepientes, es porque tú constantemente vives en arrepentimiento, enseñando que realmente es el pecado que vive en ti y no es tu espíritu, tu persona como tal, el que quería esto. Y arrepentimiento es lo que enseña esa actitud. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios doy a Yahweh por Yahweh Shai, nuestro Señor, porque entendemos que el que nos va a liberar, el que nos va a perdonar de esta encrucijada que tenemos en esta batalla sin fin de cuerpo contra el espíritu, es Yahweh Shai. Cuando Yahweh Shai se manifieste, esta pelea sin fin y agotante que tenemos va a parar, amén. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar con esto que dice Romanos 6:1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Y Pablo seguramente tuvo que decir esto porque mucha de nuestra gente puede ser simple y llegar a esa conclusión. Bueno, pues si el Señor es misericordioso cuando yo peco, entonces para que sea más misericordioso, ¿tengo que pecar más? O cuando soy débil, el Señor se manifiesta su poder en mí, entonces debería entregarme la debilidad. Por supuesto que no. Pues nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Básicamente Pablo está diciendo, hey, tampoco te quieras aprovechar. Si se supone que tú estás arrepentido, tú vas a dejar de hacerlo. Y cuando te equivoques, va a estar la misericordia del Señor ahí. Pero no utilices la misericordia del Señor para decir, pues entonces, pues no importa porque el Señor me va a perdonar. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Yahweh Shai Mashiach en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Yahweh Shai mediante el bautismo. ¿Ves? Porque esa muerte representa a nosotros muriendo a nuestro viejo hombre, negándonos a nosotros mismos, ya no viviendo según nuestros propios razonamientos, sino viviendo en Yahweh Shai. ¿Ok? Entonces, con esto voy a cerrar, no quiero hacerlo muy largo. Sabemos que Jacob se distrae muy rápido, nuestra gente solamente puede tener unos pequeños minutos de su atención. Pero con eso espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a nuestro Dios misericordioso, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bakakwetash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu para instruirnos bien en la sólida y sana doctrina. Hasta la próxima. Shalom.